Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Amén. Y vamos a continuar, hermano, con las copas. Hoy día vamos a seguir con la cuarta copa. Amén. Pero también vamos a hacer un resumen de las primeras tres porque han pasado algún tiempo y uno se empieza quizás a olvidar un poquito. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16. Amén. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. Amén. Dice así la palabra del Señor. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor, habiendo dado lectura, Señor, a tu santa palabra. Ahora, Señor, te ruego que tú tomes el control, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado sobre nosotros para que los misterios, Señor amado, que hay ocultos, Señor, en tu palabra, Señor, no sean entregados, Señor amado, y podamos, Señor, llegar al conocimiento, Señor, de tus misterios, Señor amado. Tú nos has ido revelando todo misterio, toda cosa oculta, Señor amado, están siendo entregadas, Señor, en este día, Señor, a nosotros. Y ahí nosotros nos damos cuenta que somos parte, Señor, de ese pequeño grupito, esa pequeña manada, donde tú dijiste que el misterio de Dios sería consumado, Señor. Gracias te damos porque estamos comprendiendo cada cosa que tú nos enseñas, Señor. Y ahora te pedimos que tú bendigas nuestras vidas, Señor, que tengamos los oídos correctos para poder recibir la palabra, Señor. Gracias por todo, Padre. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Tomen asiento los que tengan que sentarse. El tema para el día de hoy entonces va a ser los efectos del derramamiento de la cuarta copa sobre el sol. Amén. Los efectos del derramamiento de la cuarta copa sobre el sol. Ahora, yo creo que vamos a continuar el día de mañana, yo les advierto, porque la última vez fui demasiado extenso y fue un mensaje de 2 horas 15 minutos, 2 horas y media casi. Entonces, la verdad es que muy agotador para nosotros estar 2 horas y media casi escuchando un mensaje. Así que vamos a hacerlo un poquito más corto y lo vamos a dividir entre hoy día y mañana. Amén. Amén. Entonces, a medida que le dije el tema, los efectos del derramamiento de la cuarta copa sobre el sol, a medida que nosotros hemos ido avanzando, hermano, en el libro de Apocalipsis, nos hemos ido dando cuenta cómo hay tanta información, hermano. Cada vez nos llega más información que es revelada. Entonces es necesario, hermano, que podamos estar reunidos y ojalá no faltara ningún culto, porque faltando un culto como que uno queda perdido. ¿Qué pasó? Así es. Entonces le damos gracias a Dios como un mundo desconocido se está haciendo conocido ahora para nosotros. Amén. Un mundo invisible se está haciendo cada vez más visible ante nuestros ojos. Gracias, Recordemos, hermanos, antes de ver esta cuarta plaga, lo que ocurrió en las primeras 3 plagas para poder entender por qué ha llegado todo esto. Lo primero, hermano, que hay que entender es que cuando las copas son derramadas es porque la gracia ha sido totalmente rechazada. La misericordia ha sido quitada, ¿ven? ¿Qué significa eso? Que cuando las plagas son derramadas es porque la esposa del Cordero ya ha sido llevada en un arrebatamiento. Amén. Y en la tierra
solamente han quedado 3 clases de grupos. Amén. Ahora, ¿cuáles son esos 3 clases de grupos? En primer lugar está Moisés y Elías con los 144.000 sellados. Amén. Amén. Ese es el primer grupo que hay en la tierra. El segundo grupo que hay son las vírgenes fatuas. Yo creo que más adelante voy a necesitar un culto entero o 2 cultos, no sé lo que Dios quiera, para predicar sobre las vírgenes fatuas, porque quiero que entienda, hermanos, que la que es la novia de Cristo y las vírgenes fatuas, ambas creen la misma palabra. Es verdad, amén. Ambas creen el mismo mensaje. Así es, Señor. Ambas creen en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ambas se bautizan en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, ambas creen en todo. La única diferencia que hay es el Espíritu Santo. Así es, Señor. Amén. Esa es la única diferencia. Entonces Dios, a quien le es dado el Espíritu Santo, entonces ese es arrebatado y es llevado. Y la otra, la que tenía toda la palabra, la que se había bautizado en el nombre de Jesucristo, pero no tenía el Espíritu Santo, esa se quedó. Y la Biblia la nombra como la Virgen Fatua. Así es, Amén. amén. ¿Por qué? Porque ella no peleó por tener el Espíritu Santo. Ella creía toda la palabra, vivía toda la palabra, pero ¿qué es lo que pasó? En ella entró un conformismo. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, al entrar el conformismo, el Espíritu Santo no podía entrar. Entonces, tenemos a Moisés y Elías con los 144.000. Tenemos a las vírgenes fatuas. Y el tercer grupo son los idólatras incrédulos, que ya han sido marcados con la marca de la bestia. Solo se pertenece a uno de estos 3 grupos. ¿Cuándo es esto? En la gran tribulación. Déjenme decirles algo para que usted entienda. En la gran tribulación, nadie de los que están marcados con la marca de la bestia va a ser salvo, ni siquiera salvo. Así es, Señor. Amén. Porque esa parte le corresponde a la Virgen Fatua. Así es. Amén. Y la Virgen Fatua, como es Virgen Fatua, ellos son los salvos, no se van a perder. Entonces ellos van a tener, como dice la Escritura, ellos van a ser perseguidos por causa de la palabra que tienen, porque la palabra que tiene la Virgen Fatua es la misma palabra que tiene Moisés y Elías y los 144.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una revolución en el mundo a través de los incrédulos de perseguir, dar muerte a aquellos que creen en el mensaje que tiene Moisés y Elías y los 144.000. Y entre ellos están las vírgenes fatuas, porque creen al mismo mensaje, ¿ve? Amén. Entonces comienza, recuerde, la muerte, aunque en Chile está abolida y en diferentes partes del mundo está abolida, pero recuerde, después de que el gran terremoto, hermano, que trae la resurrección de los santos, después de eso, hermano, entonces la economía se desploma a nivel mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces empieza un gobierno mundial y ese gobierno mundial establece que los que causan todo este mal, todo este daño, son aquellos que siguen este mensaje. Entonces hay una ley marcial. Todo aquel que siga este mensaje debe de morir. Ahora, ponga atención a esto, porque nosotros sabemos que eso también va a ocurrir aquí en la pretura. Y Jesucristo habló de eso. Así que no es de extrañarse, hermano, que las leyes están todas pegando en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros nietos, en contra de nosotros mismos. Esta misma semana, hermano, se aprobó aquí en Chile, donde los matrimonios pueden ser tanto de homosexuales como de lesbianas, puede haber cualquier clase de matrimonios. No sé si usted sabe que en el mundo también hay, en otros países, también los hombres, las mujeres se pueden casar con animales, y hay muchos que se han casado con
árboles, y hay una diferencia, hermano, de el casamiento, lo que Dios creó allá en el jardín del Edén, hoy en día es una perversión. ¿Dónde? En el mundo, ¿cierto? Ahí donde está la bestia, ahí con ese gran grupo, hermano, de incrédulos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, podemos decir que estos idólatras, los que tienen la marca de la bestia, ellos están desparramados por todo el mundo, en todo país hay incrédulos. Amén. Por todo el mundo, quienes ellos adoraron a la bestia. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos rechazaron el derramamiento de la sangre. Por eso son enviados los juicios, ¿ven? Ahora, nos damos cuenta que por una falsa adoración, la Biblia dice que por una falsa adoración se recibe la marca de la bestia. Así es. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo nosotros. Si estamos en lo correcto, estamos en lo errado. Recuerde, la salvación es personal. Amén. Entonces, yo para poder indicarles a ustedes más o menos, para que usted pueda entender, en la iglesia donde estaba Adán, donde estaba Eva, donde estaba Abel, también ahí había un Caín. Así es, Señor. Y Adán tenía una correcta iglesia. Adán y Eva, ellos fueron hijos, dice la Biblia que ellos fueron hijos de Dios. Abel era un hijo de Dios, pero Caín, él no era un hijo de Dios, pero estaba dentro ahí de la iglesia, ¿ven? Entonces, nos damos cuenta que una falsa adoración como la de Caín, ¿a quién fue a adorar Caín? La Biblia dice que fue a adorar a Jehová, al mismo que fue a adorar a Abel. Pero lo que pasa es que Caín tenía una falsa adoración. Amén. ¿Y cuándo ocurre esto? De lo que está hablando aquí la Biblia. ¿Cuándo ocurre esto esto de las plagas y esto de todo lo que está ocurriendo, las trompetas de Dios sonando? ¿Cuándo ocurre todo esto? La Biblia da una clara señal de cuándo parte todo esto. La Biblia dice que cuando el séptimo ángel empieza a tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios es consumado. Amén. Termina lo que es la profecía de Dios. Así es. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 dice lo siguiente: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿ves? El misterio de Dios se consumará. Amén. Amén. Entonces, para que podamos entender un poco, mire, ponga atención a esto porque voy a entregar algo el día de hoy. Luego de que el mensajero de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, entrega el mensaje, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Todas las demás enseñanzas quedan inválidas. Lo que enseñaron los pentecostales, lo que enseñaron los trinitarios, lo que enseñaron los solo Jesús, lo que enseñaron, no sé, los testigos de Jehová, mormones, católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso queda totalmente invalidado. Amén. Porque ahora, según la profecía de la Biblia, es revelado lo verdadero. Lo último, ¿para qué? Para poder ser arrebatado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7? Se entrega, es revelado lo genuino. Lo demás llega a ser, dice la Biblia, un vómito. Llega a ser algo blasfemo delante de la presencia del Señor. No importa, mire, ponga atención a esto. No importa cuán genuino pueda parecer. Es un vómito delante de la presencia del Señor. Esa doctrina, ya sea protestante, evangélica, solo Jesús, lo que sea, llega a ser una doctrina diabólica. Y está ahí hasta el día de hoy. ¿Está ahí para qué? Para engañar. Así es, Señor. Amén. Para eso está esa doctrina hasta el día de hoy establecida. ¿Por qué? Porque son las hijas de la gran ramera.
Amén, Señor, amén. Dios, al descender y entregar su propia revelación, cuando descendió él, la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, vi descender del cielo un ángel fuerte. Amén. Amén. Ahí fue cuando Dios descendió y él entrega su propia revelación. ¿Ven? Así es, Señor, amén. Ya no es la revelación de un hombre, ya no es la revelación de una mujer. No, hermano, es la revelación de Dios. Y cuando Dios entrega su propia revelación, entonces las enseñanzas denominacionales, aunque parezcan muy buenas, son erradas. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace la trompeta? Porque la Biblia dice, cuando a la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta y nosotros nos vamos a la Biblia enseña que el tocar la trompeta allá en el pueblo de Israel significaba santa convocación, significaba reunión. Todo el pueblo debe reunirse porque la voz de Dios va a ser escuchada. ¿Ven? Amén, sí, Señor, amén. Amén. Entonces comienza, ¿qué es lo que comienza? Un llamamiento para la simiente genuina, que estaba ¿dónde? Metida en las denominaciones bajo ese enredo. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén, gloria a Dios. Aquí Pablo, hermano, le está hablando a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, ellos estaban confundidos entre la adoración pagana y lo que estaba entregando Pablo en cuanto a la venida del Mesías. Ahora los corintios estaban indecisos. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus propias doctrinas, tenían sus propios dogmas. ¿Qué es lo que pasó? Entonces Pablo, como un profeta, él clamó y dijo, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Yes, amén. 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 Y dice, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué pasó a ser para los corintios su denominación, su dogma, su doctrina? Pasó a ser algo inmundo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba sacando a su pueblo del medio de esas denominaciones de aquel tiempo. Amén, gloria a Dios. Dios llamando a su pueblo a salir fuera de toda doctrina errada. Pero mire, si yo quiero invitarlo a usted a que vayamos a la Biblia, porque hay un texto muy claro. Vaya a Apocalipsis capítulo 18. Hay un texto que dice claramente el por qué hay que salir de las denominaciones. Porque nosotros pudiésemos decir, bueno, yo recibo el mensaje, pero yo puedo quedarme en una denominación. Yo puedo compartir con ellos, ¿qué importa? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 18. Búsquelo. Busque el versículo 4. Mire, vea lo que dice. Y oí otra voz del cielo que decía, mire, ponga atención, salid de ella, pueblo mío. Lo mismo que ocurrió allá en la primera iglesia en Corinto, Dios mismo dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seas partícipe, dice, de sus pecados. ¿Cuáles pecados? La falsa doctrina, Amén. la falsa adoración. ¿Para qué? ¿Para qué uno tiene que salir de ahí? Para que uno no tiene que estar en el bando del enemigo, porque si uno está en el bando del enemigo, ¿qué es lo que ocurre? Uno es hallado culpable. Así es, Señor. Amén. Para que no seas partícipe de sus pecados. ¿Y qué pasa? Si uno es partícipe de sus pecados, ocurre algo grave, ¿ve? Mire, si usted sale, dice, ni recibas parte de sus plagas. Amén. ¿Está poniendo atención? Eso, ¿sabe lo que está diciendo aquí? Que si uno tiene contacto con aquellas denominaciones paganas, con aquel vómito, si usted empieza a comer de ese alimento que ellos entregan, ¿sabe lo que ocurre? Uno va a ser partícipe de las plagas de Dios. Así es, Señor, amén. ¡Qué tremendo, hermanos!
saber, hermanos, de que, bueno, sí, mira, yo voy a hacer algo, simplemente voy a acompañar, no, hermano, usted está siendo partícipe, porque Dios dice, salir de ellos, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. ¿Cuáles son sus pecados? La falsa adoración, la falsa doctrina que ellos se entregan. No si yo solamente voy a ir nada más, no, usted es partícipe de esa falsa adoración. Así es, Señor, amén. Entonces, ¿de qué está hablando? De la plaga de idolatría. Recuerde, ¿cuál es la plaga de idolatría? Es la primera plaga. Así es. ¿Y cuándo comenzó la plaga de la idolatría? La plaga de la idolatría comenzó desde que empezó a sonar la séptima trompeta, desde que comenzó el rechazo hacia esa palabra, desde ahí, desde que comenzó el rechazo al mensaje de la hora, ellos no quisieron recibir el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ellos decidieron quedarse con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos decidieron quedarse en el bautismo en el nombre solamente de Jesús o en el nombre de Jehová. Depende de la denominación a la que pertenezcan. Así es, Señor. Ellos se quedaron contentos con esa doctrina enredada por la Iglesia Católica, ¿ves? Porque la Iglesia Católica empezó a enseñar que habían tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios. Amén. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios es solo uno. Amén, amén, amén. Sí, amén. Amén. Entonces, ellos al rechazar el mensaje, ellos decidieron quedarse con la doctrina errada. Ellos querían tener tres clases de dioses. Ellos querían ser en el fondo politeístas. Amén. O sea, tener muchos dioses bajo la doctrina de Babilonia. Amén. Ahora, las denominaciones todas aceptaron lo que dijo la Iglesia Católica, que allá en el principio, ¿cuál fue la caída del hombre y la mujer? Comer una sencilla manzana. Eso es lo que enseñó la Iglesia Católica. Y hasta el día de hoy, eso es lo que creen las iglesias denominacionales. Así es, Señor, amén. En vez de creer lo que dijo, lo que sonó la trompeta de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. ¿Qué es lo que ocurrió en verdad? Lo que ocurrió fue que la serpiente puso su simiente dentro del vientre de la mujer. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al rechazar la voz del séptimo ángel, ellos fueron marcados por recibir una doctrina falsa, por tener una falsa adoración. Así es, Señor, amén. En vez de adorar al verdadero Dios, ellos inconscientemente o conscientemente van y adoran a la bestia. Así es, Señor, amén. Entonces, la marca de la bestia viene por adorar a la bestia y su imagen. Eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Amén. Amén. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, lee las escrituras, ve las advertencias de Dios conforme a las profecías y aún así decide no aceptarlas, no creerlas, mire, ponga atención, pese a las advertencias de Dios, entonces el rechazar la palabra de Dios es rechazar el sello de Dios. Así es, Señor, amén. Ponga atención a lo que voy a decir. Aún estando dentro de cualquier iglesia, una persona que rechaza la palabra de Dios recibe la marca de la bestia. Así es, Señor, amén. ¿Por qué? Por tener una falsa adoración. Así es, Señor, amén. Esa es la primera plaga. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que la primera plaga ya comenzó, hermanos. Así es. La primera, podemos decir, al igual, ¿se acuerdan ustedes el COVID? Vino la primera ola
vino la segunda ola, la tercera ola, y con las plagas es exactamente lo mismo. Estamos en la primera ola, hermanos, porque la segunda ola viene fuerte y la tercera ola es allá en el Armagedón. Vamos a ir viendo todo eso a medida que avanzamos, hermanos. Ahora recordemos algo. A Caín le pasó exactamente lo mismo. Él estaba en la correcta congregación, tenía al mejor pastor que pudiera él tener, escuchó la palabra de la hora. Para aquel tiempo le fueron revelados muchos misterios. Pero ¿qué pasó? Caín rechazó el sello de Dios. Entonces, al tener una falsa adoración, recibió la marca de la bestia. Así es, Señor, amén. 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 Entonces, bien, una vez que la esposa del Cordero, mire, ponga atención a esto, una vez que la esposa del Cordero es arrebatada, ponga atención, quiero que esto quede bien claro, nadie más, después de que la esposa es arrebatada, nadie más podrá ser salvo, excepto el grupo de la Virgen Fatua y el grupo de Moisés y Elías. Nadie después del arrebatamiento podrá decir, oh, fueron arrebatados, entonces ahora creo. No, hermanos, esa persona ya fue marcada. De hecho, ni siquiera va a sentir el deseo por vivir la palabra de Dios. Así es, Señor, amén. Les vuelvo a repetir, hermanos, la Virgen, lo que dije en un principio, la Virgen Fatua y la Virgen Prudente, ambas tienen la misma palabra, creen en el mismo mensaje. Así es, Señor, amén. Creen absolutamente todo. Lo único que los hace diferentes es que la Virgen Prudente tiene el Espíritu Santo. Amén. Y la Virgen Fatua no lo tiene. Así es, Señor, amén. Entonces, nadie más, después del arrebatamiento de la novia, nadie más será salvo, excepto los que son Virgen Fatua. Amén. Entonces, ¿qué comienza? Después del arrebatamiento de la novia, después del gran terremoto que viene, después de la resurrección de los muertos y del arrebatamiento, ¿qué es lo que viene después de eso? Una férrea persecución en contra de Moisés, de contra Elías, de los 144.000 y en contra de la Virgen Fatua. Es por eso que los juicios comienzan a caer sobre la tierra. Así es, Señor, amén. 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 Y nos vamos a dar cuenta, hermano, que hay juicios, hermanos, que son derramados por Moisés y por Elías. Así es. Amén. Amén. Y vamos a tomarlo el día de mañana y vamos a entrar a los juicios y de lo que habló Jesucristo, de los juicios del fin de los tiempos, para poder ir aclarando muchos conceptos, hermanos, que son interesantes y que tienen mucho que ver, hermano. Amén. Amén. Entonces, veamos, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2 dice, hablando de la primera copa que es derramada, dice lo siguiente: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Ahora, ¿quiénes son los que tienen esta marca de la bestia? Los que rechazaron el sello de Dios. Yo repito estas cosas para que le quede súper claro. Amén. A ellos les fue puesta la marca. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, 16, un texto que he leído muchas veces. Dice, y hacía que todos, dice, Sí. Amén. pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora nosotros en este tiempo, hermanos, estamos viendo, es increíble, hermanos, pero cuando los mayores, los que somos más adultos, estábamos más jóvenes, nosotros sabemos que en aquel entonces solamente existía la moneda y el billete, nada más. En más, yo nací cuando la antigua moneda se llamaba escudo, después se empezó a llamar pesos,
¿Y qué pasó? Que en este tiempo me he encontrado que en muchos locales comerciales ya no están usando el dinero. Usted va a pagar con dinero y ellos le dicen, no, solamente aquí yo recibo tarjeta nada más. ¿Saben por qué? Porque ellos están expuestos al robo a través de la mano armada. Entonces ellos dicen, la forma de protegerme que yo tengo es no teniendo dinero aquí. Entonces están exigiendo que la tarjeta todos la utilicen. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, nosotros hemos entrado en un sistema que es el sistema del anticristo, donde está preparando la marca de la bestia. Amén. Nosotros tenemos que saber que nosotros no tenemos que acostumbrarnos a depender del dinero. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a depender de Dios exclusivamente. Amén, sí, Señor. Porque la Biblia dice que llegará el tiempo en que llegará una apretura. El hermano, el profeta empieza a hablar sobre eso y empieza a decir que en el tiempo del fin habrá tal apretura que aquel que no tiene el sello de Dios, entonces ese será engañado. La Biblia dice que todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero fueron engañados. Sí, amén. Entonces la única forma de que nosotros no seamos engañados es depender 100% de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque está llegando hoy en día muchas ordenanzas. El mundo entero se está globalizando. Sí. El mundo entero está entrando en un sistema de ahorro, en un sistema financiero, donde nosotros, que estamos parados en la palabra de Dios, vamos a ser apretados de tal forma que nos negarán. ¿Qué nos van a negar? Nuestra economía, las jubilaciones, nuestro trabajo. Entonces, piensa un poquito, hermano. Cuando llegó el general Tito allá a Jerusalén, ¿qué es lo que ocurrió con Pedro y con todos los discípulos? ¿Qué es lo que dice Flavio Josefo, un historiador? ¿Qué es lo que dice? Recuerden, Jesucristo empezó a hablar y a decir, cuando vean que el príncipe, dice, que el gran príncipe rodea Jerusalén, dice, huyan, dice Jesucristo. Y Flavio Josefo, en sus libros, él empieza a decir cómo es que los cristianos, cuando vieron que el general Tito se acercaba, entonces ellos huyeron, ellos se fueron de aquel lugar. ¿Qué pasó con el hogar de Pedro? ¿Qué pasó con su economía? ¿Qué pasó con la economía de los discípulos? Ellos dijeron, tenemos que dejar todo esto. Amén. La pregunta mía es, ¿alguno de ellos murió de hambre? No, ¿Alguno de ellos dijo, no, yo prefiero quedarme aquí porque aquí está mi economía, aquí está lo que yo trabajo? No, hermano. Ellos dependían exclusivamente de Dios. Ellos sabían que la Biblia dice que ninguno de sus hijos mendigaría el pan ni el agua. Gloria a Dios, amén. Sí, Señor. Entonces está llegando el tiempo, hermano, el día y la hora, en este tiempo en que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que empezar a depender de Él. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Estos que tienen la marca de la bestia, los que han rechazado la palabra, ellos tienen la marca de la bestia, ellos ya no tienen posibilidad alguna de arrepentimiento. Ellos son culpables de iniquidad, dice la Biblia. Sí, Señor, amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir? La Biblia dice que los juicios de Dios tienen que caer. Así es. El juicio de Dios para aquellos que fueron marcados por la idolatría, por la falsa adoración. Entonces, la segunda copa es derramada y nos damos cuenta que esta segunda copa habla de contaminación. Amén. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Recuerden, yo les estoy recordando un poco para poder recién entrar a la cuarta copa. Amén.
Entonces, cuando vemos la segunda copa, dice Apocalipsis 16:3, dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Vimos nosotros, hermanos, que nosotros, nuestro cuerpo, tenemos un gran porcentaje de agua en nuestro cuerpo, es un 75% de agua. Lo vimos, ¿cierto?, en una persona adulta, y en una persona de tercera edad es 50% de agua y el otro 50% de tierra, porque el agua se va acabando. Entonces nos dimos cuenta que la gente de mediana edad, por así decirlo, entonces tiene un 75% de agua y un 25% solamente de tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que nosotros conocemos como mundo, hermano, como planeta, ¿cierto? Nos damos cuenta que tiene también un 75% de agua y un 25% de tierra, porque es un tipo de lo que es el hombre, ¿ve? Y aquí nos damos cuenta, mire, nos damos cuenta que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces está hablando de una contaminación. Y si hablamos de contaminación natural, es porque hay una contaminación espiritual en estos tiempos. Así es. Amén. Entonces vamos a ir un poquito a la Biblia. Dios le dijo a Adán, mire, Génesis 2:16, yo he leído esto, así que ponga atención. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Ahora, Dios sabía que ahí había toda clase de árbol, y la Biblia dice que habían dos árboles especiales. Así es. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Dios le dijo a Adán, Adán, de todo árbol puedes comer. Eso significaba que del árbol de la vida también podía comer. Amén. Pero Dios le dijo, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese árbol tú no podrás comer. Amén. Ahora, cuando nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3, nos encontramos con que la serpiente, ¿cierto?, donde Satanás mismo se metió dentro, ocupó ese cuerpo de la serpiente, porque recuerde, así como Dios es espíritu, Satanás también es espíritu. Amén. Y Dios necesita un cuerpo para manifestarse. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso es que Cristo vive dentro de nosotros, ¿ves? Porque Dios necesita un cuerpo para manifestarse, hermanos. Amén. Amén. Así que por eso es que nosotros, al llamarnos cristianos, entonces en nosotros empiezan a nacer cosas que antes no teníamos. Ahora tenemos amor hermanable, ahora tenemos fe, ahora tenemos virtud, ahora tenemos amor hacia los hermanos, afecto fraternal, ahora tenemos compañerismo, ¿ve?, los unos con los otros. Así es, señora. Debemos comprender nosotros que tenemos que tener esa unión y que nadie nos puede separar, porque nosotros somos piezas fundamentales para Dios. Así es. Amén. 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 Y Eva sabía que podía comer de todo árbol, menos el árbol de la ciencia del bien y el mal. Yo eso lo anuncié, lo prediqué en los cultos anteriores. Génesis capítulo 3, versículo 1, ahí habla de esta conversación que hay, miren, ponga atención. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, mire, ponga atención, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis,
Entonces nos damos cuenta que Eva sabía, Eva tenía el conocimiento de que no podía comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Amén. Pero ¿qué es lo que pasó? La Biblia dice que Eva fue engañada. Y entonces Eva fue y comió de ese árbol. Aquí es donde la Iglesia Católica viene y entrega su enseñanza y dice, bueno, eso fue la manzana. No, hermano. Sabemos ya que eso no fue así. Amén. Entonces, ¿qué produjo cuando Eva comió del árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Qué produjo en Eva? Produjo un embarazo. Amén. Amén. Entonces, después de la caída del árbol, mire, Dios me ha inspirado para que vamos al libro de Génesis capítulo 4. Vamos a Génesis capítulo 4. Usted sabe que la Biblia dice que Eva es la madre de todo ser viviente, ¿no es así? Amén. La Biblia debiera de decir Adán es el padre de todo ser viviente, pero no dice eso la Biblia, Así es, sino que dice que Eva es la madre de todo ser viviente. ¿Por qué? Porque Dios es padre solamente de sus hijos. Amén. Amén. Pero Eva es madre de todo ser viviente. Mire, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, mire, ponga atención, por voluntad de Jehová he adquirido, hebreo, adquirir, varón. Amén. Después dio a luz a su hermano Abel, el cual fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, aquí la Biblia nos está mostrando que aquí ellos nacieron gemelos, porque si no debiera decir que Adán conoció nuevamente ¿a quién? A Eva, pero sin embargo dice, después dio a luz a su hermano Abel. O sea, ambos fueron gemelos. Ahora, pero mire, ponga atención, porque nosotros sabemos que la Biblia dice claramente que Caín es hijo del maligno. Así es, amén. 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 Y para eso nosotros tenemos que tener la revelación de que cuando Eva, ¿cierto?, tuvo ese compañerismo con la serpiente, la Biblia dice que después de eso ella fue donde Adán y también le dijo a Adán, mira, prueba de este fruto. Amén. Y entonces Eva, ¿qué es lo que pasó? Eva quedó embarazada tanto de la serpiente como de Adán. ¿No es así? Amén. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Eva viene y da a luz, entonces el primero que nace es Caín y el segundo que nace es Abel. Ahora, ahí habían dos simientes. Amén. Amén. Entonces, después de la caída, el árbol de la ciencia ya venía dentro de Caín. Caín tenía el conocimiento de su padre, la serpiente. Así es. Amén. Dios tuvo que sacar entonces a Adán y Eva del huerto del Edén por causa de Caín. Así es, Señor. Amén. Amén. Porque Caín traía el conocimiento, como les repito, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Recordemos un poco. Mire, ponga atención. Vamos a hablar un poquito de esto. Mire, ponga atención. Por aquí está la simiente natural de Dios. Aquí está Adán. Adán después tuvo a Set. Después Set tuvo a Enos. Enos tuvo a Cainán. Cainán tuvo a Mahalajael. Mahalajael tuvo a Jared. Jared tuvo a Enoc. Enoc a Matusalén. Matusalén a Lamec. Estos son la descendencia ¿de quién? De Adán, ¿no es así? Estos son los hijos de Dios. Ellos, ¿qué es lo que pasó? Ellos se quedaron cerca de la entrada que lleva al árbol de la vida, bajo la revelación de la palabra. Así es. Amén. Amén. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 23, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué?
para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Ahora, Dios ya no estaba prohibiendo, hermanos, el árbol de la ciencia del bien y el mal, no, porque ya había sido tomado. Así es, amén. Pero ahora, ¿qué es lo que estaba prohibiendo Dios? El camino al árbol de la vida. Solamente unos pocos podrían tomar ese camino. Amén. No cualquiera. Entonces, esas espadas y esos querubines, ¿qué estaban haciendo? Protegiendo que ninguno simiente del árbol de la ciencia del bien y el mal ingresara por ese camino. ¿Quiénes podían ingresar? Solamente la simiente predestinada. Amén. ¿Por qué? Porque esto es un llamamiento espiritual, ¿ves? Amén. Sí, Señor. Vamos a entender un poquito eso, amén. Vamos a ir analizando esto. Y cuando Caín, cuando comenzó a ejercer la falsa enseñanza que traía, la falsa doctrina que traía, lo primero que hizo fue traer, ¿qué dice la Biblia? Una falsa adoración. Así es. Amén. Amén. Eso lo hemos leído. Lo siguiente que hizo Caín, ¿qué es lo que fue? Matar. Amén. Un asesino. La Biblia dice que Satanás es un asesino, dice, Amén. y padre de mentira. Lo siguiente que hizo fue matar a su hermano. Entonces, ¿qué hizo después Caín? Luego, después de que él fue marcado, ¿cierto? Luego se hizo una iglesia y construyó una gran ciudad. ¿Para qué? Para tener protegida su descendencia. ¿Qué es lo que estaba haciendo Caín? ¿Qué dice el profeta? El profeta dice, ¿qué es lo que estaba haciendo Caín? Él estaba adoctrinando a la simiente de la serpiente. Él estaba adoctrinando a toda esa simiente bajo la enseñanza ¿de quién? Del árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Amén. Entonces Caín fue marcado con la marca de la bestia. Entonces la Biblia dice que él se fue a la tierra de Nod. La tierra de Nod, la Biblia dice que es la tierra de errantes. Amén. ¿Qué es lo que pasó? La Biblia dice que una persona errante es como una nube sin agua. Así es. Anda de iglesia en iglesia, anda de aquí para allá, de denominación en denominación, va buscando para allá y para acá y no sabe cuál es el lugar correcto, no sabe cuál es la correcta palabra, no sabe dónde está la verdadera revelación. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Es por eso que nosotros no somos errantes, Amén. porque sabemos que la correcta revelación está en Jesucristo. Amén. La correcta revelación está en su palabra. Es por eso que el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Caín fue a la tierra de Nod y ahí él construyó, tomó una mujer, construyó una iglesia y construyó una ciudad. Génesis 4:16 dice lo siguiente: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. ¿Qué significa eso? Errante. Pero eso tiene un contexto natural y un contexto espiritual. Así es, Señor. Amén. Yo ahora les voy a mostrar ese contexto natural y ese contexto espiritual. Amén. Amén. Así, pero se lo voy a mostrar en un momento más. Déjeme avanzar. En esta tierra de Nod, comienza a nacer la simiente de la serpiente. Caín tuvo un hijo llamado Enoc, y Enoc engendró a Irad. Este engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael. Este engendró a Lamec, el primer hombre que tuvo 2 esposas. Y así comienza, hermanos, la genealogía de Caín. Y la simiente de la serpiente, recuerde, ellos vivían errantes. Amén. Recuerde, Caín se fue, dice la Biblia, de delante de la presencia de Dios. Yo quiero que ponga eso en su mente, en su alma, por favor. Entonces, la Biblia aclara la simiente de Dios por aquí y la simiente de la serpiente por acá. Estaban apartados. Amén. Amén. Todos separados. Pero en los días de Enoc, en Génesis capítulo 6, ocurre algo. Recuerde,
Enoc es el séptimo después de Adán. Y algo ocurrió ahí. Después de casi 1900 años ocurrió algo. Mire, ponga atención. Génesis 6:1 dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. A ver, ¿qué es lo que estaba pasando? Los hijos de Dios vieron la civilización avanzada que tenían los cainitas. Vieron sus mujeres que vestían en forma diferente. Vieron sus grandes ciudades. A la vista ellos eran hermosas, más entretenidas. La tecnología era más avanzada. Entonces, los hijos de Dios entraron a esas grandes ciudades y comenzaron ¿a qué? A mezclarse. ¿Qué es lo que empezó a ocurrir? La sangre comenzó a contaminarse. Así es. Amén. Recuerde que la sangre, está hablando aquí, Génesis capítulo 16, está hablando de que las aguas son contaminadas. Eso significa que la sangre del mundo está siendo contaminada. Y aquí en Génesis capítulo 6 está hablando de que la sangre está siendo contaminada. Recuerde, la vida está en la sangre. Amén. Así es, amén. La vida está en la sangre. Si la sangre está pura, eso significa que no puede haber enfermedad. Y si la sangre está contaminada, eso significa que la muerte está próxima. Así es, Señor, amén. Entonces, mire, ponga atención, porque cuando uno ve la genealogía, porque en la Biblia está en la genealogía, si usted ve la Biblia, se va a dar cuenta que Adán, Set y todos los primeros hombres en la época, mire, ponga atención, en la época de Enoc, el séptimo, todavía estaban vivos. Usted cuando empieza a ver la genealogía, se van a dar cuenta que todos ellos estaban vivos, menos Noé. Noé todavía no nacía. Pero mire, ponga atención porque esto tiene un sentido espiritual. Los hijos de Dios, cuando vieron que su descendencia entró en contaminación espiritual, Dios también lo vio. Eso sale en Génesis capítulo 6, versículo 1, lo que acabo de leer. Entonces Dios comenzó a hacer dormir a sus hijos. Adán, tienes que dormir. Set, tienes que dormir. Y Dios empezó a llamar a su simiente. Amén. Y ellos empezaron a ir, ¿dónde? A los brazos del Señor. Adán durmió, luego Set, y así Dios fue quitando a ¿quién? A los escogidos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Llamando a la Virgen durmiente, amén, a que pueda dormir. Fue quitado, amén. Su simiente real estaba siendo quitada de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué estaba siendo quitada la simiente real? Porque los juicios de Dios estaban próximos. Amén. Los juicios de Dios estaban listos para ser derramadas. Las copas estaban siendo llenas para ser derramadas. Así es, Señor, amén. Amén. Las copas de ira estaban listas para ser derramadas. Pero antes de que fuesen derramadas, Dios tenía que sacar a aquella simiente. Y el último que tenía que ser quitado, ¿cuál era? Era Enoc. Enoc, el séptimo, entonces él tenía que ser arrebatado. Amén. Y la Biblia dice que no fue arrebatado un tipo de la novia de acá del séptimo, de la séptima edad. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios tomó a Enoc, lo sacó en un arrebatamiento, un tipo de la novia del tiempo del fin. Dice la Biblia que nunca más se le halló, porque Dios se lo llevó. Así es, Señor, amén. 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 ¿Y por qué Enoc? ¿Por qué Enoc fue arrebatado? Mire lo que dice Pablo. Hebreos 11:5 dice, por la fe, mire, ponga atención, por la fe
Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Amén. ¿Y qué es lo que ocurre con nosotros? 7 truenos nos dan fe de arrebatamiento para no ver muerte. Somos la novia del fin, que no veremos muerte, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, una vez que no fue arrebatado, hermanos, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿De qué está hablando Dios? De juicio. Amén. Estaba hablando del juicio. Vemos cómo la maldad rebalsó la paciencia de Dios. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que Dios es paciente? Amén. La Biblia dice que Dios es paciente, pero aquí ya se había acabado la paciencia de Dios. ¿Quién agotó la paciencia de Dios? En primer lugar, la simiente de Caín, y en segundo lugar, aquellos que se mezclaron. Amén. Porque Dios detesta las mezclas. Ahora, la simiente de Caín, con su tecnología, con su conocimiento, con su falsa adoración, atrajo la mirada de aquellos que fueron y se contaminaron, y ellos entraron en una falsa adoración. Así ¿Qué es. dice la Biblia? Mire, ponga atención, dice, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así es. Y hoy en día nosotros podemos verlo por todos lados. Amén. La gente anda mal, hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día la gente? Vea usted, aceptando casamiento homosexual, son pensamientos de continuo mal. Aceptando en otros países la pedofilia, pensamientos de continuo mal. Así es. ¿Qué más? Sexo con animales, pensamientos inclinados al mal. ¿Qué más están haciendo? Vamos a ir a Marte, vamos a ir a Júpiter, a ver otras galaxias para ver dónde hay agua, para poder mandar hombres y conquistar. Esos son pensamientos de continuo solamente al mal. La ciencia aumentándose en gran manera, todo tipo de tecnología. Encontramos de todo ahí, hermanos. Así es. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Dios no pudo soportar que su simiente se mezclara con la simiente de la serpiente. Pero si ellos estaban separados, ellos estaban aparte. ¿Qué es lo que produjo? Produjo híbridos espirituales. Así es, Señor. Produjo una edad de la Odisea allá. Así es. Amén. En el principio, antes del diluvio, una edad de la Odisea. ¿Cómo? Como en este tiempo del fin. Así es. Nosotros estamos viviendo en la edad de la Odisea. Es por eso es que Dios está recogiendo a algunos, y es por eso que algunos estarán firmes aquí hasta que llegue el arrebatamiento. Así es, Señor. Amén. No se extrañe, hermano, hermana, que Dios venga por uno de nosotros. Así es, Señor. Amén. Es porque el arrebatamiento está cerca. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿por qué vino la destrucción? Porque los hijos de Dios, al mezclarse, comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. Así es. Al igual como fue allá en el principio. Amén. Amén. Entonces el juicio cayó en forma de diluvio, dice la Biblia. Entonces las copas son el juicio de Dios por lo que el hombre ha hecho a través del tiempo al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Así es, Señor. Amén. ¿Y qué es lo que hace el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Sabe lo que hace? Es destruir todo lo que Dios ha establecido. Así es, Señor. Amén. El hombre destruyendo y contaminando los mares, los ríos, todo siendo contaminado. Así es. Usted sabe que nuestros cuerpos naturales están contaminados. Amén. Sí, Señor. ¿Sabía usted que el otro día
con mi esposita estábamos viendo, hermano, por internet o por algún lugar ahí, ¿por qué crecen estos lunares de carne? Y salía que es porque el cuerpo está contaminado. Amén. Y yo estoy lleno, hermano, de esos lunares, hermano. Este cuerpo natural está totalmente contaminado. Y yo creo que el de todos nosotros, porque nosotros estamos comiendo productos híbridos, usted sabe, vamos a un supermercado y tomamos ciertos de esos alimentos y vamos a la feria. El otro día compramos unas beterragas, hermano, eran más grandes que los melones, hermanos. Es increíble, hermano. Eso no es natural. ¿Y qué es lo que está pasando con la contaminación del ecosistema? Por la acumulación de basura, por el calentamiento o recalentamiento de la tierra. Las nieves, las montañas están desapareciendo, los ríos se están secando, los lagos se están secando, la fauna ha comenzado a desaparecer, ya no hay animales, los bosques han dejado de existir, muchos de ellos. La fauna está comenzando a desaparecer. El desierto ha comenzado a crecer. Yo el otro día estaba escuchando a los políticos decir, tenemos que terminar, detener, porque el desierto está llegando a la quinta región. Y nosotros nos damos cuenta que el desierto ha comenzado a crecer. Cada vez hay menos agua. El otro día a mí me ofrecieron un terreno, hermano, 1000 metros cuadrados. Piense, 1000 metros cuadrados. Tremendo terreno en 4,5 millones. Barato, hermano, 4,5 millones. ¿Cuál era el problema? La señora me dijo, no hay agua. No hay agua. Hay que traer agua de esos contenedores. Hay que contratar un aljibe y no hay agua, hermanos. ¿Dónde? Dentro de la quinta región. ¿Ven? Así es, amén. ¿Qué es lo que está pasando? El desierto comenzó a crecer. En vez de árboles, tenemos cactus, espinos y abrojos. Lo que dice la Biblia. Así es, lo que profetizó en Génesis, hoy en día nosotros lo podemos ver. Así es, amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, ¿qué dice? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Recuerde, la sangre de la tierra es el agua del mar. Yes, amén. Y también podemos decir que, si usted se da cuenta, hermano, las aguas de los ríos no son saladas, son dulces. Son aguas que nosotros podemos beber, pero el agua del mar nosotros no la podemos beber. El otro día estaba viendo la contaminación que tiene Esbal al tirar todos los residuos de los alcantarillados, hermano. Aunque tienen unas bombas ahí que van saneándolo, pero se han dado cuenta que esas bombas no sirven para nada, hermanos. Y las costas de Valparaíso están todas contaminadas por las aguas putrefactas. Y eso, hermano, es en todo el mundo. Todas las aguas de los alcantarillados van a dar al mar. Ahora somos 8 billones de personas en el mundo. Y 8 billones de personas tirando todos sus desechos al mar. Piensa en la contaminación que hay. Ahora, los ríos son aguas dulces. ¿No es así? Los ríos son aguas dulces. Son aguas que nosotros podemos beber. Pero mire, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Ahora recuerde, la sangre que estaba en el mar era una sangre contaminada. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con los ríos? Contaminación también. Amén. Están siendo contaminados. Amén. Amén. Entonces los ríos han sido contaminados. Este ecosistema está muriendo. Así es. El árbol de la ciencia del bien y el mal ha contaminado todo. Así es, Señor, amén. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Veamos una cosa, hermano. Ahora entremos un poquito a los mensajes que ha predicado el hermano Germán, el predicador, el evangelista. ¿De qué hablan los ríos?
de agua viva. Amén. Amén. ¿No son los hijos de Dios viviendo en el Espíritu Santo? ¿Acaso no son esos los ríos de agua viva? Somos nosotros, hermanos. La Biblia dice que en nuestro interior fluirán ríos de agua viva, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra viva de la hora en nuestra alma, en nuestro corazón. Sí, Amén. Señor, amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios para siempre. Señor. Entonces hemos estudiado que beber de ese río produce vida eterna en nosotros. Amén. Amén. Recuerden los mensajes de predicador. ¡Oh, qué bueno es beber del río de la vida! Amén. Pero ¿qué está pasando aquí? Nosotros nos damos cuenta que aquí la profecía habla que los ríos ahora son contaminados. Pero ahora miremos, juntemos la predicación del evangelista con lo que está diciendo aquí. Así es, amén. Porque se contraponen, ¿ves? Se contradicen. Mire la visión del tiempo del fin, observe. Los ríos son contaminados. Se supone que nosotros hoy en día estamos bebiendo del río de la vida. Amén. ¿No es así? Sí, Señor. Esa es la forma de mantenernos vivos, hermanos. Pero ¿qué nos está mostrando la Biblia? La contaminación ha llegado. Así es, Señor. Podemos ver, hermano, mire, ponga atención a esto. Podemos ver tabernáculos contaminados. Así es, Señor. Podemos ver los sirmos contaminados. Aquello que más se asemeja a la verdad. La contaminación espiritual ha llegado. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque se han apartado de la verdad, se han apartado de la palabra. Amén, Señor. La contaminación entró a aquellos que tienen falsa adoración Amén. dentro del mensaje, adoradores de hombres. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, Amén. pero ellos se han contaminado con una falsa adoración. Señor, amén. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ellos han tomado la correcta palabra, pero han tomado también la falsa adoración. ¿De qué está hablando? Lo mismo que ocurrió allá en Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios viendo a las hijas de los hombres. ¿Qué es lo que ha pasado? Contaminación. Así es, Señor. La palabra de Dios la han contaminado con la doctrina hereje y llega a ser una adoración falsa. La marca de la bestia, ponga atención, tiene que marcar a todos los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es, Señor, amén. Incluso la marca de la bestia tiene que matar a aquellos que se han infiltrado dentro del mensaje con falsa adoración. Amén. Sí, En Señor. donde ellos han entrado, ¿ves? Así es, Gloria a Dios Señor. para siempre. Recuerde, cuando usted lee la historia de la Iglesia Católica, ellos a través de los jesuitas, ellos se fueron infiltrando en todas las denominaciones. Así es, amén. Y las denominaciones, sin darse cuenta, llegaron a ser, ¿qué? Las hijas de la gran ramera. Así es, Señor. La tierra está muriendo, las copas están a punto de ser derramadas. Y cuando muera, ¿qué ocurre? Todo muere en el mar. Cuando el mar, hermano, se convierte en sangre, entonces todo tiene que morir ahí. Ya no hay vida allí. ¿Cuándo es eso? Para la batalla de Armagedón, recuerda, hermano. Pero nosotros estamos viendo ¿qué? Principio de dolores. Estamos viendo ¿qué? Cómo se están cumpliendo todas las cosas en este tiempo, hermanos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8, comenzando con el tema del día de hoy. Dice lo siguiente: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron. Ponga atención, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Mire lo que dice: y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora, si usted se da cuenta, la cuarta plaga tiene que ver con el sol. Amén. Antes estábamos aquí en la tierra, ¿se acuerdan?
fue contaminado todo con falsa adoración, después el mar, los ríos, ¿cierto? Todo siendo contaminado, pero ahora, mire, ahora la plaga está siendo llevada allá afuera, amén. Amén. La cuarta plaga tiene que ver con el sol. Y recuerde, el sol fue creado con un fundamento. Que voy a preparar solamente porque vamos a continuar mañana. Génesis capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente. Esto no lo he leído, así que lo pueden buscar. Amén. Esta es nueva materia, por así decirlo. Génesis capítulo 1, versículo 14. Estamos a fin de año, así que comienza la prueba global, hermano. Génesis capítulo 1, versículo 14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Lo leyeron? Amén. Amén. Bueno, eso sale en todas las Biblias que nosotros tenemos, que es la Reina Valera. Amén. Pero, bueno, el hermano Germán nos ha acostumbrado un poquito a irnos a la King James. Amén. Y entonces yo me fui a la King James. Y fíjese que la King James dice algo parecido, pero no igual. Amén. Porque le vuelvo a leer. Génesis 1:14. Mire, yo quiero que usted ponga atención. Bueno, nos damos cuenta que hay lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, ¿no es así? Para separar el día está el sol, ¿no es así? Para separar la noche está la luna y las estrellas. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la función del sol? ¿Cuál es la función de la luna y las estrellas? Ellas no están ahí por estar ahí nomás, sino que la Biblia dice que tiene funciones. Así es. Amén. Mire, la Biblia que nosotros tenemos dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, ¿ya? Pero la Biblia King James, que es la que más se asemeja a la Biblia hebrea, dice lo siguiente: dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, ¿ya? Lo mismo, sol, estrellas, luna, amén. Mire, dice, para separar el día de la noche. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Pero mire lo que dice, y sean por señales. Y, aparte, para estaciones, ¿eh? Que es diferente. Y para días y años. Amén. Pero acá en la otra dice, sirvan de señales para las estaciones. No, aquí dice, sirvan para señales, coma, y para estaciones, coma. Y eso lo vamos a hablar un poquito ahora. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere decir. Hay que ver qué quiere decir entonces que sean por señales. Muchas veces hemos visto que Dios escribió la primera Biblia. Lo he hablado muchas veces aquí. Amén. Amén. Dios escribió la primera Biblia. ¿Dónde? Allá en los cielos. En todas esas galaxias nos habla de la venida de Dios y habla de los tiempos. Todo lo que está allá, cada estrella donde está, usted cuando la mira a los cielos, usted dice, está lleno de estrellas hoy día, está estrellado. Y usted no tiene ni idea que todas esas estrellas tienen una historia que contarnos. Mire, en el mensaje Preguntas y Respuestas sobre Génesis, dice en el párrafo 35, dice, mire, ponga atención, dice, ahora fíjense en esto, hermoso, él hizo el sol. Entonces, cuando menos piensa usted, un enorme pedazo de lava porosa se desprende de él, pesando como del tamaño de esta tierra y sale. Y el Logos, el Hijo de Dios, la está observando y la deja vagar por 100 millones de años y luego la detiene. ¿A quién? A esa lava porosa, amén. Amén. Después se desprende otra y la deja vagar por millones de años y después la detiene. Dice, estamos ahora observando la venir a existencia, dice. Bien,
Él tiene algo en su mente. ¿Qué está haciendo? Él está escribiendo su primera Biblia. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a pensar y a imaginarnos en lo posible lo que Dios está haciendo allá antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios empieza a crear y aparece algo como una pequeña piedrecita y Dios la hace vagar y la establece ahí, y después otra más y ¡pah! Y Él empieza a detener y después empieza a crear todo. Amén. Amén. Sigamos leyendo. Bien, Él tiene algo en su mente. ¿Qué está haciendo? Él está escribiendo su primera Biblia. La primera Biblia que el hombre leyó. Mire, ponga atención. La primera Biblia que el hombre leyó fueron las estrellas, el zodiaco. Amén. Ahora, el zodiaco es diferente a la astrología. La astronomía es diferente a la astrología. Amén. Porque el zodiaco, amén, porque la astronomía es el estudio de las estrellas, pero la astrología es la magia. Amén. ¿No es así? ¿Estoy bien? Bueno, sigamos. Ahora, mire, ponga atención, porque la Biblia condena la adivinación a través de las estrellas. Eso nosotros lo sabemos. Eso lo habla el libro de Deuteronomio. Yo le he traído a ustedes las citas bíblicas. Amén. Amén. Pero déjeme decirles algo. Cuando uno estudia el libro de Enoc, yo lo he estudiado, y entonces él empieza a hablar de las estrellas. Y nosotros hemos ido al libro de Job, y Dios le habla a Job de las estrellas, de la posición de cada una de ellas. Y entonces esa es la primera Biblia, ¿ven? Es la primera Biblia que el hombre leyó, amén. Así es. Mire, dice, es algo perfecto. Esa Biblia, dice, cuadra con nuestra Biblia, donde el zodiaco principia con la Virgen. Nosotros tenemos que comienza con Aries, y eso es un error, porque recuerde, el horóscopo es diferente a lo que Dios escribió. Amén. Cuando Dios escribió la Biblia, comenzó con Virgo y terminó con Leo el león. Amén. Aquí dice, es correcto, comienza con la Virgen, con Virgo, y finaliza con Leo el león. Esa es la primera venida de Jesús, Virgo, y la segunda, y regresa en su segunda venida con el león, la tribu de Judá. Amén. Y todo eso está ¿dónde? Escrito allá arriba, en los cielos. Amén. ¿Qué es lo que estoy hablándoles yo en estos instantes? Que cuando nosotros miramos hacia arriba, entonces nos vamos a dar cuenta que las plagas no tan solo empiezan a tocar aquí, sino que también allá arriba. Así es, Señor. Algo está ocurriendo, algo está ocurriendo. ¿Se recuerda cuando les hablé yo hace un tiempo de Ofiuco? ¿Se acuerdan? Les voy a traer un poquito a memoria. Era la constelación de Ofiuco. Es un hombre, ¿cierto? Un guerrero que tenía una serpiente tomada con su mano, y con su pie estaba aplastando un escorpión. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que hacía la serpiente? Sus ojos no estaban puestos mirando hacia Ofiuco, sino que estaba mirando una corona que estaba arriba. Así es. Amén. Amén. Ahora, Ofiuco es un tipo de Cristo. La corona que está arriba es la esposa del Cordero, y la serpiente Satanás, queriendo tomar el control, está mirando a la corona, queriendo dominarla, queriendo doblegarla. Pero para eso está Ofiuco, y no tan solo tiene dominada a la serpiente, sino que también tiene aplastada ¿a quién? Al escorpión. Amén. Amén. ¿Qué es lo que es esa serpiente? ¿Qué es lo que es ese escorpión? Ese escorpión es Satanás queriendo conquistar a la novia del Cordero, pero no podrá, porque Cristo, el gran conquistador, la tiene apresada con su mano. ¿Ve? Son las señales que están escritas en los cielos, y ahí nos damos cuenta. ¿Ve? Y dice la Biblia, y para las estaciones. ¿Cuáles estaciones? Otoño, invierno, primavera y verano.
Usted sabe, nosotros vemos, hermanos, y nos damos cuenta que en las estaciones el sol está en un tiempo más cálido y en otro tiempo el sol está más alejado. Amén. Hay menos calor. Entonces, para eso fue dado también el sol, la luna y las estrellas. Las estaciones también nos muestran ¿qué cosa? La venida de Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Las estaciones también, así como la primera Biblia, nos muestran la venida de Cristo. Recuerde, el invierno, ¿qué es lo que trae? Trae oscuridad, fuertes vientos, destrucción, fuertes lluvias. Pero a medida que empieza a avanzar el tiempo y se acerca la primavera, ¿qué es lo que dice? Oh, se acerca las flores, se acerca el sol a nosotros. ¿Y el sol qué es lo que es? ¿De qué está hablando? Acerca del sol de justicia. ¿Quién es ese? Jesucristo. Él es nuestro sol de justicia, dice la Biblia. ¿Qué más dice la Biblia? Que nos habla de días y años. ¿Sabía usted que los días también nos hablan de la venida de Jesucristo? Entonces, cuando la oscuridad empieza a llegar, entonces usted dice, oh, llega, y usted anda temeroso en la calle. Pero a medida que llega la luz, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a salir confiado de su casa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nos está hablando de la venida de Cristo. Ahora nosotros estamos en el tiempo de mayor oscuridad, pero sabemos que la luz de Cristo se acerca a nuestras vidas. Sabemos que la luz de Cristo está con nosotros. Génesis capítulo 1, versículo 14 dice, nos habla de la importancia de la venida del Hijo del Hombre. Dios quiere que veamos que hay un plan de redención, hermano. Dios lo dejó establecido. Son las señales en los cielos. Ahí están puestas las señales para nosotros. Por eso la Biblia dice, erguíos y levantad vuestras cabezas. ¿Para qué? Para ver, para mirar las señales. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Ahora, ponga atención a esto. Satanás odia la Biblia. Usted sabe, Satanás odia de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la Biblia descubre y muestra a Satanás tal como él es. Por eso es que Satanás odia Génesis y Apocalipsis. Porque Satanás odia el Génesis porque él es el causante de la caída. Y también odia Apocalipsis porque él sabe el castigo de muerte eterna que él va a recibir por causa de la destrucción. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es este Satanás? Amén. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, mire, con el resplandor de su venida. ¿De qué está hablando? De que Jesucristo es el sol de justicia. Satanás será destruido por Jesucristo solamente al ver su resplandor. Así es, Señor. Qué tremendo, hermano. La luz de Dios destruirá a Satanás. Y eso es lo que lo destruye hoy en día. Por eso es que nosotros, la Biblia dice que somos hijos de luz. Amén. E hijas de luz. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, ponga un poquito de atención. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Ahora recuerde, ¿qué está haciendo el Vaticano junto al Concilio Mundial de Iglesias? Ellos quieren destruir la Biblia. Ellos la quieren eliminar. Así Le estoy es. hablando de esta Biblia natural. Amén. ¿Y qué está ocurriendo con el sol? Con la luna. ¿Qué está ocurriendo? Satanás, con su tecnología, con el árbol de la ciencia del bien y el mal, quiere destruir la primera Biblia. Y eso lo vamos a ver mañana. Amén. Así que lo vamos a ver con escrituras. Lo vamos a ver todo tal como lo enseña la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que el plan de Dios, porque Dios permite cosas, ¿ves? Y entonces recuerde, lo que ocurrió ayer en el Génesis es lo mismo que está ocurriendo en este tiempo del fin. Entonces alaba al Señor Jesucristo, hermano, que Dios nos está revelando todas sus cosas. Le aman, hermano, yo le amo a Él, porque Él nos está revelando los misterios ocultos. Y uno de estos días el sol de justicia viene por nosotros.
Así que Dios le bendiga grandemente, hermano, hermana. Vamos a orar, hermano. Dios le bendiga grandemente. Vamos a pasar a